Bueno, seguimos aquí en directo en el plató de Málaga TV con Alejandro Pestaña, en este caso, nuestro colaborador, administrador de fincas. Con él nos encontramos siempre una vez al mes aquí en el programa. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Vamos a intentar aclarar algunas dudas sobre el día a día de las comunidades de vecinos, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues Alejandro, tenemos algunas consultas de espectadores que nos han escrito a málagatv@ptvtelecom.com y comenzamos con Jessica. Dice: buenas tardes. Como es habitual, con los años los vecinos vamos instalando tendederos, toldos, cristaleras en los balcones. Cuando vine a vivir ya estaba el edificio así. Por lo que he leído en algunos foros, si llevan años instalados y nadie se ha quejado en junta de propietarios, es difícil que se pueda conseguir que se retiren, aunque a algún vecino ahora lo pida. Hay varios vecinos que dicen que sí y que como ahora vamos a hacer obras en la fachada del edificio, se puede obligar a retirar esos elementos privados que se han ido instalando en estos últimos años. El caso es que no molestan para realizar las obras, más bien parece que quieren usar la excusa de la obra para obligar a quitarlos, ya que en el caso puntual de que alguno molestase con que los desmontasen y posteriormente se vuelvan a instalar, no habría mayor problema. ¿Cómo se debería proceder en este caso? ¿Qué podemos decirle a Jessica? Decía, bueno, toldo, cristaleras en balcones o terrazas. Pero todos los elementos de los que está nombrando no tienen la misma validez en este sentido, porque no es lo mismo un aire acondicionado en la fachada que la cristalera de un balcón o de una terraza. Son diferentes, digamos, percepciones que se hay a la hora de hacer una obra. Por ejemplo, probablemente el aire acondicionado, otro elemento exterior, unos toldos o algo así, habrá que retirarlos para hacer una obra en condiciones de la fachada, pero el acristalado de la terraza quizás no. No es necesario. Claro, pero no obstante lo que dice o pregunta es que hay algunos vecinos que, aprovechando esta ocasión, están en contra de que eso existan. Es verdad que es difícil si no se ha hecho nada hasta ahora para evitar que se haya ido progresivamente instalando esos elementos sobre los elementos comunes. No hay que olvidar que la fachada es un elemento común. Es difícil luego llevarlo adelante en un juicio, pero no obstante existe también igualmente mucha jurisprudencia al respecto de que aunque se haya consentido, pero consentido en el sentido de no hacer nada, se puede hacer. El juez puede ordenar, oiga, hay que volver a su situación ordinaria el tema, y aprovechando además la obra, que se va a hacer una obra sobre todo el edificio, es posible que incluso ordenen echar para atrás todo eso. A mí me viene a la mente, por ejemplo, el tema de los extractores de los aire acondicionados, claro, que en Málaga las fachadas de los edificios están llenas de extractores. Cuando esos edificios se tengan que pintar, que fíjate ahora con la calima que hubo el año pasado, se está haciendo. Entiendo que en algunos casos dirán, bueno, pues pintamos alrededor del extractor, y en otros casos dirán, no, vamos a hacer pulcro y vamos a pintar toda la fachada, con lo cual ahí sí que es verdad que es un engorro, pero habrá que quitar el extractor. Y en el caso de que, por ejemplo, esta comunidad se ve en esas circunstancias, pues parece que es que algunos vecinos dicen, bueno, aprovechando ya que el río pasa por... dicen, vamos a quitar los extractores para dejar la fachada impoluta y luego el extractor que no vuelva a ese lugar, ¿no? Que en su día se puso y nadie dijo nada. Claro, es verdad que en los edificios modernos, por ejemplo, los extractores se ponen normalmente arriba y ya está canalizado todo interiormente, pero los edificios antiguos, ¿qué hace con el extractor? ¿A pasar calor en verano? De hecho, en las ordenanzas municipales impiden que en las fachadas principales de los edificios haya el elemento exterior, la unidad exterior del aparato de aire acondicionado. Pues Málaga está llena de extractores. Por supuesto. En la fachada. Es más, el ayuntamiento, imagino que por motivos sociales y políticos, no está haciendo ni ha hecho campaña para la eliminación. Exactamente, hay un cierto consentimiento de no miro, no pasa. Pero, claro, evidentemente son elementos que están adosados a una fachada, que tienen unos riesgos, porque no todos se colocan igual de seguros. Unos tienen el verte agua hacia afuera, cae el agua en la vía pública, sobre la gente, o tienen un riesgo de que se puedan caer. Pero sobre todo, como bien has dicho, al hacer una rehabilitación del inmueble, tú tienes que retirar ese elemento para tapar los agujeros que tienen. En muchas ocasiones los soportes no están hechos con los 4, 6, 7 o 10 agujeros que tuvieran, sino muchos más que fallaron en ese momento y se quedaron así. Y hay muchos taladros que el agua es la muerte del edificio y eso hay que taparlo. Entonces, en principio, habría que retirarlos. De hecho, se está haciendo así. Muchos edificios que están en obras hoy en Málaga o han terminado las obras, se han retirado los elementos exteriores, en algunos casos, por ese consentimiento no escrito, se han vuelto a poner, tanto, toldos, persianas exteriores, o los aparatos de aire acondicionado, y por lo tanto se han puesto, pero después de haber hecho de nuevo en condiciones la rehabilitación. Vamos con otra consulta. Dice Palomo: mi problema es el siguiente, vivo en una casa adosada y el año pasado mi vecino colocó una chimenea en la pared que linda con nuestra terraza. Cuando la enciende, que en invierno son varios días,
A la mañana siguiente aparece la terraza llena de ceniza. No es un poco, es mucha ceniza, que incluso me mancha la ropa que tengo tendida. Se lo hemos comunicado en multitud de ocasiones. Le he enseñado la ropa sucia de ceniza, los cojines de la silla de terraza sucios también con la ceniza. Dice que va a limpiar la chimenea, pero a los 2 días vuelve a estar todo igual. Nosotros creemos que el problema está en la estufa de leña que tiene, que es muy vieja, o en la leña que usa, que es de mala calidad. No lo sabemos. Pero el caso es que limpiando la chimenea no se soluciona nada. La última vez que se lo comentamos nos dijo que ya no iba a hacer nada más y que nos aguantáramos. ¿Qué puedo hacer? Agradecería mucho algo de orientación porque estamos desesperados, dice Palomo. Entiendo que ha dicho adosado que se trata de un tipo de comunidad de propietarios, que sea como llamamos tumbada, una urbanización. Sí. En principio podría dirigirse a la comunidad de propietarios, es decir, al presidente o al administrador, para decirle que requiera a su vez a su vecino para que modifique, cambie o elimine ese elemento que produce esas molestias. Si el caso que, digamos, se hacen un poco el tonto o simplemente no quieren problemas o no hacen nada, podría dirigirse directamente a él, requerirlo previamente, de forma amistosa, para que lo haga no solamente en plan vecinal, yo amigo y llamo y hablo contigo en el bar que nos encontramos, sino requerirlo fehacientemente y pues si no puede demandarlo por una actividad molesta que está produciendo un perjuicio que además seguramente es tangible y valorable porque son suciedades, manchas, etcétera, y es continuado y el juez puede ordenar incluso que retire la chimenea. Vamos ahora con Lucy. Dice, buenas tardes. Si no me equivoco, las separaciones que hay entre los balcones de 2 vecinos también son elementos comunes. En nuestro edificio son de barrote y ahora mi vecina, para no tener que andar pintándolos cada pocos años, quiere que los cambiemos por cristal opaco. Yo le digo que si no estamos de acuerdo los 2 propietarios no puede hacerlo. Además supone que se pierde las vistas al mar y me dejaría de dar el sol. Entonces dice que va a proponer en junta que sea la comunidad de vecinos la que lo decida, que con 3/5 de votos le vale, aunque yo como propietaria afectada no le dé permiso. ¿Esto es así? Se pregunta Lucy. Pues no es así. De entrada es un elemento común, como bien ha dicho, de separación y el elemento de raje que tiene 2 cosas. Uno es que tiene una estética determinada Son unos barrotes en este caso. Claro, y segundo, que tiene servidumbre de vistas, porque está diciendo que eso le cortaría la vista a otro sitio. Son 2 elementos que de por sí no son la propiedad horizontal, sino en el Código Civil están recogidos y necesitan la unanimidad. Por lo tanto, no ni 3/5, ni 1/5, ni 5/5, la unanimidad. David, ¿es obligación del administrador en la compra de una vivienda informar sobre defectos técnicos del inmueble administrado por él? Pues únicamente en el caso en que el administrador, al mismo tiempo de su faceta de administrador, hubiera actuado como intermediario en la venta de ese inmueble, sino en ningún otro caso, en el caso de la compraventa, lo único que está obligado el administrador de comunicarlo, y es a través del vendedor, emitir el certificado preceptivo de deuda, donde establece un mínimo, lo que dice la ley exclusivamente la deuda que tiene o ninguna que tiene esa vivienda con respecto a la comunidad. Es verdad que los administradores aprovechamos, creo que alguna vez lo hemos comentado aquí, ese documento que es el único que a veces el propietario vendedor, por quitarse algún problema de encima, no le dice al vendedor algún otro problema, como que ese edificio, por ejemplo, tiene establecido limitaciones al tema de viviendas turísticas, sí, o que está ya en una obra, en mitad de una obra de un fregado de mucha importancia, donde va a haber una derrama enorme y tal, y aprovechamos y lo ponemos en un espacio, un segundo punto dentro del... Pero no estamos obligados, y mucho menos en el caso de comunicarle al comprador, que no tiene ninguna relación todavía con el administrador cuando se emite ese certificado, a partir de que compra, de añadirle y tal, otra cosa que él haya querido antes, que también es lo lógico, algunas veces también lo hemos comentado aquí, que un comprador vaya al administrador a informarse sobre la situación de ese edificio donde va a comprar una vivienda, que va a vivir allí. Por lo tanto, infórmese de cuál es la situación, problemas que puede haber, de todo tipo, y bueno, evidentemente estará informado. Isa dice, hola, quería preguntarle una duda, tengo un vecino que vive arriba y está haciendo una casa de madera en la azotea, de punta a punta. Creo que en zonas comunes no se puede hacer. Dice tener permiso de los demás vecinos, pero el nuestro no. Quería saber si se puede denunciar. Yo entiendo que esto es una azotea comunitaria, en la que el vecino, sí, eso parece por lo que nos cuenta Isa, y un vecino del edificio pues se va a montar allí una cabaña. Claro, pues muy bien. La cabaña del tío Tom. Pero arriba. Pues de ninguna manera, evidentemente. No solo con la oposición, dice que sería incluso el acuerdo, además, sería un acuerdo ilegal, se da por no tomado, es decir, no puede, sobre un elemento común, necesita la unanimidad, pero además requeriría, al ser un elemento que es una cubierta, como bien han dicho, un elemento común, requeriría mucho más que simplemente un permiso para hacerlo, seguramente unos informes técnicos, etcétera, por el tema de las cargas, por el tema de la responsabilidad sobre la solera de la cubierta, muchas más cosas, ¿no? O sea que esto... No, vamos, de ninguna manera. Mario, buenas tardes. Acaban de nombrarme presidente de la comunidad y una de las primeras cosas que he visto es que el contrato del agua está compartido con el edificio de al lado. El motivo
es que solo hay una toma y realmente no es posible físicamente separar los edificios. Los edificios son de piso, uno de 8 viviendas y el otro de 4 viviendas, en total 12 viviendas. Son edificios normales, es decir, son bloques de piso en vertical y están en una calle de la ciudad por la que pasan coches, es decir, todo de lo más normal. Mi pregunta es si existe alguna manera de que la propia compañía del agua pueda tener esto en cuenta y nos cobren por separado. Os pregunto antes al programa porque no tengo seguro si al comunicarme con la compañía del agua pueda ocasionar algún problema a los dos edificios y nos obliguen a pagar una obra levantando la calle, acera y demás locuras para instalar otra toma del agua. Bueno, la compañía de suministro de agua, sea la que sea, no va a hacer por el simple conocimiento, va a hacer obligar ninguna obra ni nada, siempre que no estén incumpliendo la normativa general de la comunidad autónoma que sea respecto al suministro de agua. Pero todavía quedan comunidades, una pregunta anexa, ¿no? ¿Quedan todavía comunidades en Málaga que a ti te conste que tengan el recibo, sí, que no tengan individualizado? Por supuesto, el consumo del agua? Quedan muchas, muchísimas, sí. Porque en el momento, cuando en EMASA, en lo que es la capital, se hizo el plan de batería, en su momento muchas comunidades se sumaron, pero no fueron, digamos, todas al principio, y el resto que quedó hacia el final ya no pudo sumarse porque terminó el plan, el periodo de que se había creado. Hay algunas comunidades todavía, muchas que todavía, digamos, comparten el gasto de agua entre todas las comunidades. Más del 30%. ¿Más del 30%? Sí, del agua, sí. Sobre todo del edificio antiguo. Pero esto tiene una solución, y es precisamente la que tú has comentado. O sea, tú ahora tienes un edificio parecido al que tienes, el que comenta ese caso, y tiene un reparto, pero lo tiene porque cada uno de los dos edificios contrató la individualización de los contadores. Entonces ya no es que se trata de que a uno le pasen uno, le van a pasar a cada propietario, le van a pasar su póliza, nada más, y tendrá cada uno, no fuera ninguna diferencia, dentro es donde van a tener la diferencia, por lo tanto no hay más problemas. Y normalmente cuando se comparte gastos de agua en una comunidad, ¿qué se paga? ¿En función del coeficiente de participación o una cuota por piso? No, en función del coeficiente. Del coeficiente. Claro, por eso es un problema importante. Claro. Bueno, vamos con Bea. Dice, hola, tengo un trastero que está registrado independientemente sin ser anexo a ninguna vivienda. Y dado que en el pasado tenía teléfono, me han permitido instalar conexión wifi desde la compañía telefónica. En la comunidad de propietarios hay más trasteros, pero las compañías no permiten instalar internet en todos, pues la mayoría no tenía cable de teléfono. La comunidad de propietarios exige que se elimine la conexión wifi porque dicen que los trasteros no tienen por qué disponer de internet. Sin embargo, en este trastero no hay cobertura alguna si no se cuenta con internet, mientras que en otros que tienen ventanas sí las hay. ¿Hasta qué punto es legal que me exijan eliminar un servicio que me ha concedido la propia compañía de telefonía? ¿Se sabe si hay sentencias sobre el tema? Pero yo lo que estoy viendo aquí es el uso de un trastero no para almacenar, sino para montarte un despachito o algo, ¿no? Claro. O una oficina, vamos. De la pregunta se desprende que eso evidentemente no va a tener un uso de un trastero. Nadie necesita wifi dentro de un trastero durante el tiempo que no va a poner allí un móvil ni nada por el estilo. Claro. El tema es que el tema del wifi no es el problema, es la conducción. El cable va por un cable de fibra óptica que va hasta allí y donde va a pasar por elementos comunes. Ahí es donde está el problema. Alejandro, nos vemos dentro de un mes aproximadamente. Muchas gracias por aclararnos todas estas dudas sobre el día a día de las comunidades. Muchas gracias.